Saludos amigos y amigas televidentes de En Otras Palabras. Hoy nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia del doctor José Ricardo Taveras Blanco, que ex legislador, abogado de la República, exdirector de la Dirección General de Migración. Por tanto, un entendido, un experto en el tema que vamos a tratar. José Ricardo Taveras, también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Quisiéramos, José Ricardo, darte la bienvenida en Otras Palabras, y voy a introducir el tema con una breve reflexión. En el mundo ahora mismo hay gran conmoción porque desde hace tiempo se está viendo que hay unos procesos dentro de los esquemas globales de flujos migratorios que exceden con mucho cualquier otro proceso anterior que haya vivido la humanidad en siglos pasados. Estamos hablando de que se habla de que hay 250 millones de personas en el mundo que están en condiciones de migrar, que están migrando o por conflictos en sus países, o por efectos del cambio climático, o sencillamente por las dinámicas propias del desarrollo desigual. Gente que en un mundo que fomenta la idea de que terminaron las fronteras, sienten la necesidad de ir a otras partes a buscar mejor vida, lo cual es una aspiración muy legítima para los seres humanos considerados individualmente como personas. Pero hay una realidad, y es que el sistema internacional ha descansado, descansa y descansará en estados nacionales. Por tanto, las fronteras cuentan. Entonces, en ese contexto es que queremos analizar lo que es el proceso migratorio, la migración. Y quisiéramos empezar pidiéndote que tú nos des una explicación de qué es la política migratoria de un Estado, quién la define, cuáles son los componentes. Bueno, primeramente gracias, Pelegrín, porque estoy debutando en Otras Palabras, ¿verdad? Es decir, que muy agradecido de formar parte de tu elenco de invitados para hablar de un tema de tanta actualidad y de tanta importancia. Obviamente las políticas migratorias son unas políticas de naturaleza interior. Que cuando yo digo eso, quiero decir, por ejemplo, tú ves que aquí nosotros vemos al Ministerio de Relaciones Exteriores hablando de que va a ser una cosa ahí de migración. Digo, realmente los estados se organizan. Centro de monitoreo. De monitoreo, de políticas migratorias. Eso evidencia de cuán perdido estamos, en el sentido de que el liderazgo de esas políticas tiene que estar a cargo, diría yo, que del Ministerio de Interior, porque la política que preside el Consejo Nacional de Migración. Exactamente, la política migratoria, por ejemplo, tienen que ver con una reserva de soberana de cada Estado. O sea, el derecho internacional público reconoce como una reserva del Estado, de cada Estado, el definir sus políticas migratorias. ¿Y quién define eso? En la generalidad de los estados, quien define la política migratoria es el Congreso. En el caso nuestro, el artículo 93 de la Constitución de la República, en su acápite G, establece claramente que el Congreso Nacional tiene la facultad de establecer mediante ley la política migratoria. Corresponde al Congreso. No se puede definir una política migratoria por vía administrativa, que es parte de lo que ha acontecido aquí con motivo de las extensiones del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros,
con la aplicación de la ley 169-13, que se ha llegado más allá incluso de los límites que la Constitución manda, y corresponde al Congreso de cada nación en general definir la política migratoria. Ahora, obviamente, como en todo, el Congreso define la política a través de la ley y corresponde al Ejecutivo la ejecución de la misma. En la República Dominicana institucionalmente descansa a partir del año 2004, que fue que se votó la ley 28504, donde tú jugaste un papel muy importante, donde yo siempre les remarco a la gente que dice como que nos tilda de antihaitiano, de xenófobo, de racista, que la propuesta del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros es del entonces diputado Pelegrín Castillo. Entonces, en definitiva, en la República Dominicana el aparato institucional que maneja la política está el Consejo Nacional de Migración, que es una institución que preside el Ministerio de Interior y en el que se integran otros ministerios y organismos del Estado, entre ellos Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y otras más, Agricultura, etcétera. Se supone que esa institución está llamada a jugar un papel vamos a decir, de definición de los perfiles de la política migratoria en la República Dominicana. La ley manda que se reúna 2 veces al año. Y en esas reuniones... Ordinariamente. De manera ordinaria, obviamente puede hacer reuniones extraordinarias, pero de manera ordinaria tiene un mandato legal de reunirse 2 veces al año. ¿Y para qué? Se debe reunir con el objeto de establecer en base a estudios e insumos que debe suministrar el Instituto Nacional de Migración, más o menos cuáles son las necesidades del mercado laboral para la importación de mano de obra, qué tipo de segmento del mercado productivo necesita de estimular una migración específica. Entonces, obviamente, en ese lugar, cada ministerio, que maneja situaciones como el caso de Agricultura, puede entonces hablar sobre esas necesidades, los estudios establecen cuáles y entonces el Consejo puede decir ahí, bueno, a usted que es Ministerio de Relaciones Exteriores, emita 50,000 visas de trabajo para el año que viene. Vamos a priorizar en base porque la ley también establece perfiles migratorios. Entonces puede decirle, bueno, si vamos a recoger café, bueno, la experticia para recoger café es mejor para que vengan nicaragüenses o costarricenses que tienen experiencia, un ejemplo. Si vamos a trabajar en el área del campo, bueno, son haitianos, vamos a priorizar a traer a la República Dominicana a los extranjeros que necesitamos, para lo que necesitamos y en la cantidad que lo necesitamos. Por su parte, está el Instituto Nacional de Migración, que es un órgano que en la República Dominicana se ha desnaturalizado, porque ha estado en todo menos lo que tiene que estar, es lo que acabo de decir. Se supone que eso es un ente que es una inteligencia donde se debe producir, vamos a decir, los fundamentos de las políticas migratorias sobre la base de los estudios que me he venido refiriendo. Y el brazo operativo fundamental, que es la Dirección General de Migración, que está regulada por la Ley 28504, que es la que está llamada a organizar, a administrar el tema como brazo ejecutivo de la ley de la migración en la República Dominicana. O sea, Ricardo, cuando hablamos de migración, está, por lo que tú has explicado, está muy claro de que hay diferentes categorías. Y el público de este programa, yo creo que apreciaría mucho que tú describieras cuáles son las principales categorías y en qué se diferencia una categoría de otra. ¿Qué derechos da? ¿Qué derechos no da? Exacto. Eso es muy importante. Mira, la ley dominicana contempla 2 grandes macrocategorías.
como son la categoría de residentes Y no residentes. y de no residentes. Entonces, la categoría de no residentes son extranjeros que por ley están reputados como extranjeros en tránsito. Aunque tengan un estatus legal y la calidad para permanecer en el territorio nacional. Por ejemplo, está la categoría, dentro de esa macro categoría está vamos a decir que la subcategoría del trabajador temporero. Es un trabajador que se supone que a través de los mecanismos establecidos es contratado en su país de origen. Entonces ese trabajador debe ingresar conforme a un determinado protocolo por una de las fronteras dominicanas, sea aérea, marítima o terrestre, y dentro de los 30 días proceder a regularizar el empleador, porque el vínculo en esta materia es del empleador con el Estado. Debe regularizar, asegurarse de hacer la regularización de sus empleados. Pero tienen que venir desde entonces con un visado especial de trabajador temporeros para poder adquirir. Ahí está la categoría de estudiante que entra también en esa categoría. Otras más, no menos importantes. En el caso de las categorías... ¿El turista en qué categoría entra? ¿Entra como es turista es un no residente. Un no residente. Es un no viene residente. Con una tarjeta también, puede venir con una puede tarjeta venir de turista. dependiendo del país de donde Sí, proceda, sí. porque nosotros tenemos una política abierta con el tema del incentivo al turismo. Pues en la República Dominicana, por ejemplo, muchos países necesitan de visado para ingresar al territorio nacional, pero mediante un decreto existe una exención para ciudadanos de cualquier lugar del mundo que tengan visas norteamericanas, europeas, inglesas. Entonces, esos ciudadanos pueden ingresar a la República Dominicana sin el visado correspondiente, aunque sean de una nacionalidad que tenga la restricción de visado. Hay otros estados con los que tenemos políticas de exención de visado, como el caso de Venezuela, que yo he estado auspiciando, abogando para que esa exención sea suspendida mientras la situación actual esté en el país. En definitiva, nosotros tenemos, el turista entra en la categoría de extranjero en tránsito como no residente. Es legal, puede permanecer en el territorio nacional alrededor de 15 días, 30 días, el tiempo que le concede el oficial migratorio al momento de entrar. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a continuar analizando este tema y hablar, por ejemplo, de la categoría de los residentes. ¿Qué derechos tienen los residentes y cómo se divide la categoría de los residentes y las diferencias que hay y las vocaciones que tienen? Exactamente. Con su permiso. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición.
Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar sobre las políticas de migración de los estados. José Ricardo, quisiéramos que en este segmento abordáramos el tema de los residentes. Los residentes son una categoría que sin duda, como su nombre lo indica, tienen el mayor arraigo. ¿Cuántos tipos de residentes pueden existir? Y sobre todo, ¿cuáles son las vocaciones de derecho que generan? Porque esto es un tema muy importante. Tanto en lo que se refiere a la política migratoria como las implicaciones que tiene para fines de nacionalidad. Sí, como decíamos, hay dos grandes categorías, la no residente y los residentes. Los residentes se dividen en dos macrocategorías, que son los temporales y los permanentes. Entre los temporales hay 9 tipos. ¿Pero qué define el residente propiamente, en esencia? Bueno, el residente ya lo define, la ley define un perfil para cada tipo de residente. Entonces, el residente ya es una persona que tiene una vocación de permanencia más dilatada que el no residente. Porque, por ejemplo, un trabajador temporero puede venir aquí por un periodo máximo de 2 años y esa persona se supone que a los 2 años tiene que retornar a su país y podrá volver cuantas veces sea necesario, pero tiene que retornar a los 2 años y puede volver bajo el mismo estatus. Un estudiante, por ejemplo, está aquí mientras se desarrolla su plan curricular. Sí. Entonces, esa persona puede durar aquí alrededor de 5 años. Pero el tiempo no es determinante para establecer la categoría, sino el objeto de la permanencia. Cuando tú tienes un residente permanente, vamos a decir que un residente, el residente que es temporal o es permanente, pero el residente temporal tiene 9 subcategorías. El temporal. Entonces tú puedes ser, dentro de esas categorías, por citarte algunas, tú puedes ser un técnico extranjero. Un técnico extranjero, por ejemplo, viene a trabajar en una obra, en el desarrollo de un puerto, del metro, de una planta eléctrica o de lo que tú quieras. Viene un técnico extranjero, trabaja en el país durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces ese técnico extranjero puede durar 3 años, 4, 5, dependiendo del objeto, de la naturaleza del trabajo que viene a realizar. Pero hay otro tipo de residente, por ejemplo, el temporal, el religioso, por ejemplo. Hay personas que vienen en misión religiosa, esas personas son un residente de carácter temporal, porque algunas de esas misiones son durante un determinado tiempo. Esas personas pueden ser trasladadas eventualmente por sus congregaciones o lo que fuere. Entonces hay el refugiado que se le otorga un estatus de residencia temporal, porque el refugiado es una persona que puede permanecer en el territorio del país siempre y cuando cumpla con los requisitos de la Convención de Refugiados. Mientras dure la situación que dio origen al que normalmente cuando se habla de refugiados, se habla de refugiados políticos. Por supuesto. Ahí, bueno, hay situaciones, por ejemplo, ya... Catástrofes humanitarias, algunas guerras, situaciones de ese tipo que ya... pero eso es, pero si por ejemplo tú le das refugio a una persona por la guerra en Siria, por ejemplo, y esa guerra cesó, pues automáticamente esa persona cesa también en su estatus. Como tú puedes ver, es un estatus que no está condicionado en el tiempo, porque mientras dure esa situación, por eso se llama esa persona, residencia temporal. Exactamente, pero eso puede ocurrir 3 años, 5 años, 10 años, eso depende de lo que pase. Entonces el permanente... Entre esos hay en la ley dominicana tiene vamos a decir que
el que viene aquí con vocación de radicación permanente, ya que se decidió venir a vivir y para el resto de sus días aquí, Sí. la ley establece un Sí. perfil para cada tipo de migrante. Entonces, ese permanente se le da un estatus temporal durante 5 años. Tiene que, primero una residencia temporal, la que le llaman en inmigración es la RT9, que es residencia temporal número 9, que en el mismo orden que lo establece la ley. Esa persona se le da como una especie de preámbulo antes de tener el mérito de tener el carácter de permanente. Y al vencer su cuarta vigencia anual como residente temporal, entonces puede aplicar por la permanente. Okay. Entonces, el permanente, a su vez, puede, después de que tiene 10 años ininterrumpidos, sin haber sido sometido a la justicia, etcétera, ya puede adquirir una categoría de residente definitiva, que no tiene que volver a renovar, más que actualizar datos en la Dirección General de Migración. Esos pueden ser los permanentes, el titular de la persona que aplica, su familia, o puede ser un inversionista extranjero. Entonces, a grandes rasgos, ahí están más o menos explicados. ¿Y qué derechos especiales, por ejemplo, adquieren los hijos de residentes permanentes? Bueno, cuando una persona tiene estatus de residente permanente, ya es una persona con radicación definitiva y sus hijos, nacidos en el territorio nacional, tienen la opción de ser ciudadanos dominicanos. Que conforme al jus soli de la Constitución. Y cuando digo la opción, lo digo de manera deliberada, porque esas personas siguen siendo extranjeros. Y generalmente la mayoría de las constituciones reivindican la nacionalidad por jus sanguinis. Claro. Entonces esa persona puede ser de nacionalidad española, por ejemplo. Pero no se le puede imponer y por eso la nacionalidad dominicana por el hecho de... Exactamente. Entonces ese ciudadano tiene el derecho, como ocurre muy frecuentemente con ciudadanos americanos que viven en el territorio dominicano, españoles de todas nacionalidades, que inscriben sus nacimientos en los consulados correspondientes y hacen los trámites del lugar para que el niño que ha nacido aquí preserve la nacionalidad de origen. Pero ese niño tiene también la opción de ejercer, al haber nacido de hijos de padres que residen legítimamente en el territorio nacional, de ejercer el derecho a ser dominicanos. Entonces, pues, es, como repito, una opción. Bueno, vamos de nuevo a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a analizar el tema de las fronteras, el papel de la frontera para hacer posible una política de migración en cualquier estado. Antes de irnos, Pelegrín, es importante remarcar que el no residente, sus hijos no nacen dominicanos. Incluso... sí, eso... entonces, el residente temporal que va entre las categorías RT1 a la RT8 tampoco nace dominicano, porque es una persona que está de paso. Sí. Entonces el Estado lo ha aceptado, su ingreso legal, pero no con el fin de que se radique. Que es muy importante que porque, por ejemplo, porque la nacionalidad no se regala. Los oficiales de Estado Civil, la Junta Central Electoral tiene que estar clara en el derecho migratorio, porque esas personas que han nacido aquí, hijos de padres que tienen una residencia temporal, no son candidatos a ser ciudadanos dominicanos. Sí. Bueno, de nuevo, con tu permiso, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a analizar ese tema de la importancia de la frontera para el control migratorio.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento anterior de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar el tema de las políticas de migración de los estados, en el segmento anterior hablábamos de las diferentes categorías de migrantes, residentes, no residentes, y las subdivisiones que cada una tiene. Pero dejamos formulado un planteamiento sobre el papel de las fronteras para hacer efectivas esas políticas. Porque estamos viviendo, como decíamos al principio del programa, un mundo donde en el imaginario de mucha gente la globalización significa la eliminación de la frontera y el surgimiento de un derecho humano a emigrar a voluntad al estado donde uno quiera, donde uno aspire, lo cual no es cierto. Al contrario, ahora en el mundo, precisamente con motivo de estos flujos desproporcionados de escala sin precedentes, se están erigiendo más controles, más vigilancia, más fronteras. Entonces las fronteras juegan un papel importante. ¿Qué es propiamente desde el punto de vista migratorio una frontera? ¿Y cómo operan esos, incluyendo los elementos de tecnología? Porque también es un componente moderno. Hay una vigilancia del migrante, del viajero en general, desde que se monta en el avión o se embarca en el buque. Vamos a... Así es. Mira, hay tres tipos de fronteras. Están las fronteras aéreas, que adquieren su dimensión física en los aeropuertos. Las fronteras marítimas, que adquieren su dimensión física en los puertos, y la frontera terrestre, que obviamente son las más complejas, sí, porque se supone que deben tener una expresión, además de lineal, vamos a decir, con la línea fronteriza, pero en términos del traspaso de esa línea imaginaria, sí, tiene que haber, que tiene su razón de ser un fundamento de naturaleza jurídica, vamos a decir, normalmente fundado en tratados de limitación de fronterizas, sí, pero eso tiene un orden, y el orden es que hay pasos fronterizos establecidos. Los estados que tienen fronteras establecen pasos fronterizos con el objeto de organizar el tráfico de personas, de mercancías, etcétera, a través de determinados puntos específicos. Ahora, la realidad es que las fronteras terrestres son porosas cuando un estado no tiene capacidad de ejercer un control, vamos a decir, sobre su territorio. A veces es complejo. Nosotros tenemos una frontera de 300 y pico kilómetros, casi 400, y nos resulta complejo ejercer ese control, pero hay fronteras inmensas, imposibles de controlar, como la de Brasil, por ejemplo. Entonces, pero sí existen mecanismos de control. Existen mecanismos de control, los satélites se están usando como un mecanismo de control de fronteras. Hay tecnología muy avanzada mediante el cual, a través del uso de herramientas tecnológicas, el dron es una, sí, obviamente, sí, no para jugar Atari, sí, como sí, desgraciadamente. Yo he estado preguntando por la suerte de los drones que hace años viene manejando el CESFRONT,
y me han dicho que han terminado chocando con una mata de coco y que y penosamente han desaparecido. Bueno, a propósito de los drones, es bueno destacar que los países que desarrollaron la tecnología de los drones, e incluso la tecnología de los satélites, por tanto, los que tienen más capacidad tecnológica, todos tienen muros. Sí. Empezando por Estados Unidos e Israel. Israel, sí. Bueno, dicho sea de paso, porque ahí es donde vamos. El tema del control electrónico Sí. es muy importante y ayuda mucho. La tecnología ha avanzado bastante en materia de control fronterizo y puede ser muy útil. Pero, por ejemplo, tú no ganas nada con emplazar drones en la frontera si tú no tienes carreteras para poder desplazar tropas a los lugares donde se están produciendo determinadas agresiones a la frontera. Si usted está, sea tráfico de personas, tráfico de narcóticos, de lo que fuera, usted necesita tener un centro de monitoreo donde usted tenga un comando concentrado de vigilancia permanente y análisis de información. ¿Y cómo se depura el perfil del migrante que viene al país? Porque tengo entendido que la mayoría de los países tienen sistemas de información que permiten, incluso las líneas aéreas están obligadas a cruzar esa información con los sistemas de inteligencia de los estados. Eso es lo que se llama información avanzada de pasajeros, el APIS. Sí. Entonces, el APIS es por ejemplo, ya por vía aérea existe bastante control. Yo me imagino que lo siguen haciendo porque en mi gestión en la Dirección General de Migración, pues se comenzó a trabajar con la información avanzada de pasajeros, de todos los pasajeros aéreos. O sea, ya es una situación que yo dejé instalada y me imagino que las actuales autoridades, pues obviamente no van a echar atrás una política de esa naturaleza. Y eso permite que cada estado pueda hacer una depuración electrónica de las listas de pasajeros y pueda que cuando el pasajero viene a llegar, ya usted tiene un perfil criminológico del individuo, si es una persona que está siendo buscada por la Interpol o esas, nosotros teníamos... O si tiene impedimento de entrada. Exactamente. Por ejemplo, en mi gestión en migración teníamos una política de restricción contra depredadores sexuales. Entonces teníamos con acuerdos con otros estados pues acceso a información de ese tipo y teníamos una devolución muy ordinaria de depredadores sexuales, que eso no trascendía porque era algo que estaba operando de manera normal diariamente y era gracias a la tecnología. Lo mismo, esa información avanzada de pasajeros, que por vía aérea está bastante controlada, por la vía marítima también se usa. Obviamente los marinos tienen un estatus especial porque los marinos no... hay convenios internacionales que permiten que un marino pueda llegar a un país incluso sin necesidad de visado, etcétera. Pero el pasajero propiamente sí está sujeto también a intercambio de información avanzada de pasajeros y usted puede perfectamente restringir y decirle a un barco de turistas que trae una persona que a usted no le interesa que entre, ese pasajero no puede desembarcar. Punto. Entonces, en el ámbito terrestre es posible. De hecho, nosotros dejamos en camino con la empresa Caribe Tours, por ejemplo, que hace viajes internacionales a Puerto Príncipe, el manejo de la información avanzada de los pasajeros. Y estábamos trabajando en el momento de la renuncia nuestra en el listado de pasajeros de esa empresa, que es una de las 3 empresas que hacen ese servicio. Pero estábamos haciendo un plan piloto con ellos para información avanzada de pasajeros por vía terrestre, que ojalá que lo hayan continuado, porque eso era muy importante. Todo eso es posible. Hay vehículos de todo terreno, tipo jeeps y de cualquier tipo, globos similares a los globos aerostáticos que se usan para vigilar movimiento. Pero tú no ganas nada si cada herramienta que tú tengas
electrónica, si no está conectada a un centro de comando, unificado, monitoreo, sí. que eso significa un gran data center con un personal que permanentemente va a estar monitoreando, porque si tú tienes helicópteros en la frontera, tienes drones, tienes vehículos, tienes tropas, tú tienes que tener un centro de monitoreo en capacidad de analizar, porque no todo lo que se mueve en una frontera es ilegítimo. Entonces, un personal especializado en capacidad de poder decir, mire, mueva tropas a las coordenadas tales, porque hay tal cosa. Por eso es que digo que invertir en frontera. Hay un tema, la política de un Estado no puede excluir las repatriaciones. La interdicción del migrante, una vez ingresa, tiene que estar permanentemente sujeto a un tipo de fiscalización y además los que ingresaron ilegalmente deben ser repatriados. Todo eso necesita una logística muy grande y hay unos procesos. ¿Cómo opera el mecanismo de captura, depuración, información a las embajadas o a los consulados y la repatriación? Sí, generalmente nosotros tenemos en la República Dominicana un problema fundamental, que es el tema haitiano. Que es donde y ya existe un protocolo. Que no es un problema de migración. No, eso es otra cosa. Eso es derramamiento. Es mucho más. No. El proceso haitiano es no se puede, un derramamiento de población. Sí. Es lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que es totalmente anómalo, desproporcionado, masivo. Ya se descontextualiza del ámbito migratorio. Sí. Porque ya una cosa es un derramamiento de personal, de población. Un traslado de población. Y otra cosa es cuando tú tienes un problema migratorio como el que tenemos con los venezolanos. Sí. Que con los venezolanos sí tenemos, por una coyuntura específica, tenemos, y yo diría que temporal, sí, tenemos una situación, porque Venezuela, por ejemplo, el venezolano que viene aquí, tú no lo puedes declarar como refugiado en general, aunque pueden haber perseguidos políticos porque los hay. Sí. Pero en general son migrantes que están huyendo para sobrevivir. Están huyendo al hambre, están huyendo a todas las situaciones que hay en Venezuela, pero entonces no puedes darle un estatus de refugiado. Pero tú tienes ahí un problema migratorio, donde tú tienes 30 o 40 mil personas, quizás 50 mil, que es un tema que tú puedes manejar y sobre todo que se puede prever, que eso es mientras dure la situación que hay en Venezuela. Pero la de Haití no. La situación de Haití tiene un carácter permanente. Estructural. Ya es una cuestión bueno, tú eres el maestro en ese tema, de un Estado colapsado. Sí. Un Estado absolutamente colapsado que la comunidad internacional no ha querido admitir la realidad jurídica de que Haití colapsó y de que no tiene las herramientas, los elementos que necesita un Estado para poderse sostener como tal. No existen en Haití. Entonces tenemos un universo de dramas que generan expulsión de población. Ahora mismo, las autoridades haitianas acaban de confesarle a requerimiento de los chilenos que ellos no están en capacidad de contener el derramamiento de población que ellos tienen y que no tienen ningún tipo de política ni de plan para hacer un plan de contención con eso. Y no creo que hablaran mentiras. Y es técnicamente un ilícito internacional. Por supuesto. Si nos vamos al problema, ellos podrían invocar fuerza mayor, ellos podrían invocar estado de necesidad, pero deben invocarlo legalmente para los países receptores de ese impacto. Exacto. Se configura lo que es un ilícito internacional porque Haití está incumpliendo sus obligaciones internacionales. De tener control de su población,
en el proceso de migración, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahora mismo, pero los Sí, chilenos, sí. que son otras, no ha pasado lo que es aquí, que aquí tenemos un laissez-faire, laissez-passer con el problema. El tema, los chilenos ya le han reclamado. Sí. Ahí, Vamos ahí hay de nuevo, problema. con tu permiso, a hacer un alto y entonces en el segmento final vamos a hablar de otros temas importantes que están relacionados, por ejemplo el tema de la patridia, que es algo que ha surgido aquí en el contexto de la isla de Santo Domingo a través de unas manipulaciones y unos enfoques muy falaces. Con tu permiso, en el próximo segmento seguimos analizando este tema. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este segmento final del programa, en otras palabras, dedicado en esta entrega a analizar las políticas de migración de los estados, y en el caso específico del Estado Dominicano, queremos, con José Ricardo Tavera, es un experto y además una persona con la gran experiencia de haber sido director de migración, no traza la política de migración como alguna gente cree, pero la Dirección General de Migración es el brazo ejecutor operativo de esa política. No lo puede hacer solo, necesita necesariamente del concurso de otras instituciones del Estado para poder cumplir su misión. Pero hay un tema que surge... De voluntad política, claro, presidencial. Sí, hay un tema que surge en este ámbito, que es el tema de la patridia. República Dominicana ha sido objeto de muchos cuestionamientos internacionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Oxfam Internacional, grupos de sociedad civil local, gobiernos, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos consistentemente habla de casos de apatridia. Sería bueno explicarle a los amigos televidentes qué es apatridia desde el punto de vista jurídico y sobre todo por qué en la isla de Santo Domingo no es verdad que existe en el caso de las relaciones dominico-haitianas una posibilidad de que surja un fenómeno de apatridia. El tema, Pelegrín, la presión que hay, yo diría, yo vi algo que tú escribías en Twitter, que a veces el problema no es tanto lo que viene de afuera, sino lo que sale de aquí. Sí. Hacia afuera, los intereses establecidos en la industria del usufructo del drama ajeno exportan
la idea de que la Constitución La Dominicana... explotación del drama haitiano. Exactamente, para que estemos... Sí. Eso es lo que he querido decir. Exportan la idea de que la Constitución Dominicana del 2010 hacia atrás permitía que el que nacía aquí era dominicano. Y sobre esa base, los buques nodrizas establecidos en los centros de poder, como el Centro Kennedy, por ejemplo, que son grandes receptores de recursos, que a su vez tienen, vamos a decir, es un buque insignia, Sí. pero tiene muchas navecitas y lanchitas que tiene torpederos, Sí. que son las locales, las que reciben los fondos aquí. Y hay todo un modus vivendi en torno a ese problema. Esa gente han exportado esa visión legal y el Estado Dominicano ha respondido ya mediante dos sentencias muy importantes, que es la número 9 del 2005 en materia constitucional, que fue la que verdaderamente estableció el precedente de que los hijos de los transeúntes no son dominicanos. Y obviamente la sentencia 168, que al ser votada por un tribunal constitucional, ya con facultades constitucionales y legales mucho más amplias de las que tenía Suprema Corte de Justicia como Corte Constitucional, entonces eso permitió que tuviera un dispositivo no visto en la República Dominicana, porque nos estamos estrenando en la cultura de la justicia constitucional. Entonces, se ha hablado de que eso ha generado apatridia. Y si hay un Estado en el mundo con el cual nosotros no tenemos posibilidad de tener un conflicto de apatridia, es con Haití. En el sentido de que esos nacionales que nacen aquí Sí. no son. Primero, porque la Constitución haitiana reivindica la nacionalidad de sus hijos, no importa dónde nacieron. La reivindica. Si tú eres haitiano, jus sanguinis, sí, lo eres por generaciones. Es tipo judío, sí, el concepto. Sí. Lo segundo... No, son tan rigurosos que si te nacionalizaste extranjero, perdiste de por vida también la nacionalidad haitiana. O sea que... Sí, exactamente. Entonces es una situación también un poco compleja, porque ningún Estado que naturaliza a un ciudadano extranjero está en la obligación de quedarse con ese ciudadano. O sea, la ciudadanía puede ser retirada. Sí. Y el Estado de origen no puede dejarlo desprovisto de protección en el sentido, sí, de la nacionalidad. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación con respecto a Haití, que con Haití es que nosotros tenemos, si hay el único Estado que yo tenga conocimiento, puede que tengamos otros tratados, pero yo no lo conozco. Pero nosotros tenemos el modus operandi que se firmó en 1939 entre Haití y la República Dominicana. El modus operandi es el tratado que rige las relaciones migratorias entre la República Dominicana. Entonces, es bueno aclarar que es derivado del único instrumento vigente, exacto, ratificado por ambos congresos en esta materia, que es el Acuerdo de Washington de 1938, que zanjó un diferendo muy doloroso entre República Dominicana y Haití, pero que fue validado, fue propiciado, impulsado por el presidente Roosevelt, el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente Laredo Bru de Cuba. Eso es bueno decirlo. Entonces, sí, sí. A partir de ese acuerdo se votó el modus operandi, que es el complemento de ese acuerdo. Exactamente. Aprobado por ambos congresos. Aprobado por ambos congresos. Que lo que significa que tiene una fuerza vinculante. Sí. Entonces, aquí, aparte de eso, aquí se suscribieron acuerdos de importación de mano de obra extranjera. También. Que la gente habla aquí con un desconocimiento enorme. De que, no, eso era cuando Trujillo y Duvalier negociaban la importación y lo explotaban como si fueran esclavos. No. Eran leyes que establecían las reglas de juego
Se votó una en 1952, Sí. otra en 1956, Sí. otra en 1959. Sí. De ahí vino el periodo de inestabilidad al cesar la dictadura y se votó otra en 1966. Sí. Todas eran leyes votadas, no ni por Trujillo, ni por Balaguer, ni por Duvalier, ni por nadie, por los congresos de ambos estados. Instrumentos legales que cuando tú los lees, ahí no hay nada más que reglas de juego transparentes para la importación de mano de obra de un estado a otro. Entonces, a partir de esas reglamentaciones, del modus operandi, como de esas leyes también, queda claro que cada vez que nace un ciudadano hay que registrarlo haitiano en la República Dominicana, y si viene, o sea, te estoy hablando de 52, 56, 59 y 66, 4 leyes que ratificó ese criterio. Exactamente. Esas leyes se iban renovando cada 4 años. Ese era el principio, sí. que cada 4 años se iba a aprobar esa regla de juego. Pero eso quedó suspendido y la última que queda vigente es la de 1966, que no deja de ser un instrumento válido, sí, porque al no existir una ley que lo sustituya, pues, entonces, ¿cuál es el problema? Ahí dice claramente que cuando se produce en ambos instrumentos, estoy hablando del modus operandi, sí. como de las leyes que se regularon, cuando se produce el nacimiento de un ciudadano, hijo de jornaleros haitianos en la República Dominicana, ese nacimiento tiene que ser reportado al consulado, a la Dirección General de Migración, sí. como un asunto sí. de que nació sí. un extranjero, sí. y al consulado haitiano. Sí. O sea, para que no quede eso está más claro que el agua. En la República Dominicana no existe posibilidad de que ninguno de esos ciudadanos que fueron erróneamente registrados en el registro civil o no lo hubiesen sido, sea dominicano. Legalmente, eso pues no podemos ir a La Haya discutiendo el tema. O sea, Ricardo, hay un punto que no quisiera, porque el tiempo del programa avanza, que no quisiera que lo dejáramos de tratar, que es la historia de la República Dominicana como un país abierto a las migraciones. O sea, hay un país que ha sido históricamente acogedor de amalgama, de integración, ha sido República Dominicana. Es un país multirracial, donde hay muchas influencias que se van mezclando y va saliendo la dominicanidad. Sin embargo, estamos viendo que así como se da ese proceso histórico, al mismo tiempo estamos recibiendo, como tú bien hablabas, de un derramamiento migratorio. Derramamiento de población. De población, que propiamente es éxodo, ocupación. Pero también uno percibe que desde países muy poderosos se está incentivando la migración del recurso humano más calificado para que vaya al exterior. Entonces, nosotros estamos dedicando recursos a formar dominicanos y dominicanas para construir un proyecto nacional. Y resulta que desde Estados Unidos, Europa y Canadá, particularmente, nos están, vamos a decir, sustrayendo, atrayendo el recurso humano con visas de residencia. Entonces ese es un tema que a nivel internacional amerita como una gran discusión, porque ahora Estados Unidos se preocupa por el tema de la migración ilegal, pero ellos están muy claros de que si es una migración capacitada, a ellos les interesa. Entonces, pero ¿qué le cuesta a estos países formar esos recursos? Bueno, así es. Formar esos recursos para que se los lleven. Bueno, entonces, es lo que denominan el robo de cerebro. Sí, la fuga de cerebro. La fuga de cerebro, sí. Y robo también. Sí, sí. Porque te lo digo en cibaeño, ambamente. Bueno, ahora mismo, Pelegrín, Trump con todo y tener un discurso tan restrictivo y demás, nada más y nada menos que a nivel de la primera dama, se está promoviendo una política de incentivo a la fuga de cerebros con la creación del visado Einstein.
¿Qué significa eso? Bueno, Albert Einstein, que considerado uno de los grandes cerebros del siglo XX, alemán, fue una figura que sirvió al Estado alemán, que era... y entonces terminó, después de la Segunda Guerra Mundial, termina en Estados Unidos. Todos los científicos grandes alemanes, los que se fueron antes huyendo al régimen nazi, y después los que sirvieron al régimen nazi, como von Braun, fueron... El despegue de la industria aeroespacial de los Estados Unidos es gracias a los alemanes. O sea, los alemanes ya estaban trabajando en eso, y son los científicos alemanes capturados al final de la Segunda Guerra Mundial los que permiten ese desarrollo, y en la base de la salida de Estados Unidos en primera persona como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, hay una cantidad enorme de cerebros que fueron a parar a Estados Unidos después de la guerra. O sea, antes y después de la guerra. O sea, estamos hablando de que ellos siempre fueron acogedores en ese sentido. La República Dominicana tiene, yo siempre digo que si hay un lugar del mundo a partir del cual ha de partir la raza cósmica, es la República Dominicana. Porque es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo... La raza cósmica es un concepto que formuló don José Vasconcelos, quien fue rector de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y fue un político importante, fue ministro de Educación de México, hablando precisamente de la raza que amalgama todas las razas. Exactamente. O sea, un poco para explicarle. Sí, exacto, sí, porque el programa es un programa educativo. Entonces, cuando hablamos de la raza cósmica, yo digo que de aquí es que va a partir. Ese concepto de integración racial, porque nosotros tenemos la ventaja de que Estados Unidos, por ejemplo, ha recibido e integrado muchas migraciones, pero tiene la tara del problema racial. Todavía muy viva. Entre nosotros eso no existe. Ellos la integración no aceptan el mestizaje, no aceptan, por ejemplo, la denominación mulato, que es algo que ese proceso, la nacionalidad. Ese proceso que se puede decir que en Estados Unidos viene de 1960 para acá, de los años 60 para acá, nosotros lo comenzamos a vivir en el siglo XVII. Es decir, que con la escasez de población, pues resulta que todavía legalmente existía la población, la esclavitud, y las hijas de los amos se casaban con los esclavos porque no había población. Entonces, esa integración nosotros tenemos cientos de años, y por eso tú ves que la República Dominicana es lo que es, un país que... Y los extranjeros, desde Estados Unidos, muchos no entienden el proceso. Ahora vi en la prensa que en Chile estaban sacando los haitianos del tren por el mal olor, que no es porque sean negros, porque ahí están los franceses. Parece que es una herencia francesa. Pero hay un conflicto en el metro de Santiago por eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso aquí no ocurre. El haitiano aquí es más, la beligerancia de la sociedad dominicana en este momento con el tema migratorio no es contra el haitiano, es contra la autoridad, por la indiferencia, por el caos, por el desorden con que la población ya está mirando. Y porque mucha gente ve la implicación política, porque no es una migración, no es migración, es la implantación desde el exterior de una minoría nacional. Exacto. O sea, Ricardo, lamentablemente, por un tirano que se llama tiempo, no vamos a poder continuar. No vamos a poder continuar con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar las políticas migratorias de los estados. Pero te agradezco profundamente haber aceptado la invitación a comparecer en el día de hoy para abordar diferentes vertientes de este tema con el conocimiento y la maestría que sobre este particular tú tienes. Y quiero agradecer a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio por su atención, así como a nuestros patrocinadores de Leche Mílex. En otras palabras, lo pueden seguir en horario
de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8. También lo pueden, toda la lista de programas, en otras palabras, lo pueden encontrar en otras palabras TV, en YouTube. Gracias, hasta la semana entrante, Dios mediante.